RTP. Don Ramón está con nosotros ya a 7:44 de la mañana, la abogada Solanda Goyes. Ella pues es ex vocal del Consejo de la Judicatura y pues vamos a hablar del caso Godoy. Doctora Goyes, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, muchísimas gracias a Radio Tropicana, Astrid, Pamela, Ramón, espero que hayan tenido una buena Navidad y estoy siempre a las órdenes, además de saludar a su audiencia que es ampliamente conocida y reconocida a través de esta radio. Gracias a usted, doctora, por acompañarnos. Y empezar por algo que ya lo decíamos el 24 de diciembre, unas declaraciones que usted mismo había dado y revelado también dentro de este caso del señor Godoy, donde no solamente el juez Gaibor es el único que está dentro de esa trama o que debería estar bajo la lupa, sino también hay otros actores, sobre todo porque no se hizo únicamente esta trama de corrupción para favorecer al serbio con una sola persona, sino que también hubo más implicados. Usted daba estas declaraciones en Notimundo y quisiera que por favor nos ayude explicando y sustentando en qué se basa lo que usted dijo. Bueno, me baso en documentos oficiales, ¿no? Y en documentos que han sido públicos también. El caso del juez Carlos Serrano, pues tenemos que recordar, como nos han contado en el relato que se ha hecho público y además de los audios, aparece que Henry Gaibor, que es una persona muy cercana a Mario Godoy, quien lo propuso en el Pleno del Consejo de la Judicatura para que sea designado como director provincial, es la persona que llega donde el juez Carlos Serrano y le pide que tome en cuenta la tesis que presenta la defensa para que este caso en contra de Jezdimir Serdán, el narcotraficante serbio, sea considerado o sea tratado y sentenciado como narcotráfico y no lavado de activos. Lo dice, ¿no? Dice, casi un poco parafraseándolo, dice, ¿no? Es que creo que es narcotráfico, no lavado de activos. Y luego le dice, tome en cuenta la defensa, ¿no? ¿Y qué es la defensa? Los argumentos de la defensa, que son precisamente esto. Entonces, resulta que en el tribunal, el día que se da la audiencia, el 21 de noviembre, existen 3 jueces que la atienden. El juez Carlos Serrano, hombre valiente, a quien tenemos que reconocerle en este año 2025, y Cristian Fierro, que hacen el voto de mayoría, sentenciando y condenando y alejándose totalmente de la recomendación que le hacía Henry Gaibor en su intromisión en el sistema judicial. Pero hay una jueza, la jueza Gabriela Coset Lara, que ella sí coincide en su fallo y hace un voto salvado, y ella tiene en su voto salvado expresa la tesis del narcotraficante Jezdimir Serdán. Eso nos deja varias preguntas. Ella también fue abordada, ella aceptó la recomendación y el pedido que le hacían de favorecer al narcotráfico y al crimen organizado. Bueno, hasta allí preguntas, pero hay otras certezas. En el enero del año 2025, la Fiscalía General del Estado realizó un allanamiento a 3 jueces, entre ellos Lubin Quito y también la señora Gabriela Coset Lara. En ese allanamiento la Fiscalía dijo que había encontrado billetes y que la suma superaba más de $90,000 e inició una investigación. Yo inmediatamente, y lo tengo por escrito, pedí que se suspenda a estos jueces porque eso es una acción que le corresponde al Pleno del Consejo de la Judicatura y que en otros casos Mario Godoy lo ponía de manera inmediata en el orden del día, pero en este caso no puso en el orden del día. Se demoró 6 meses o 5 meses por junio, julio, para poner en conocimiento la suspensión, y a mí me pareció sospechoso. En todo caso, votamos a favor porque era lo que correspondía, y yo hice notar en mi intervención en el Pleno del Consejo de la Judicatura, eso consta en actas, donde dije, esto debió haberse hecho en enero.
pero dado que por la razón que fuere se han demorado, pues ahora hay que votar a favor, pero también tiene que hacerse el proceso disciplinario, porque la medida de suspensión es preventiva, se lo hace solamente para retirar temporalmente al juez para que en casos de conmoción social, de estos escándalos en donde se presume que los jueces o los funcionarios judiciales estén actuando al margen de la ley, a favor de delitos, de delincuentes, entonces es necesario separarlo. La medida se demoró, como digo, varios meses, y luego, cuando estuvo ya a puertas de que se acabe el periodo para que yo salga, resulta que en septiembre nos pone en el orden del día el señor Mario Godoy. El único que tiene capacidad de poner en el orden del día es Mario Godoy por disposición legal y reglamentaria el conocimiento de la resolución de restitución de estos jueces, entre los que estaba Gabriela Coset Lara. Obviamente yo hice una referencia en dicha sesión y voté en contra, pero Mario Godoy, acompañado del voto de Yolanda Yupanqui, los restituyeron. ¿Sabe qué pasa? Que seguimos sin que el Consejo de la Judicatura realice el proceso disciplinario en contra de estos jueces, y por eso siguen actuando dentro de la unidad judicial, después de que hay estos indicios tan graves que la propia Fiscalía indicó. Por lo tanto, pregunto yo, ¿cuál es el interés que tiene el señor Mario Godoy de retrasar primero la medida de suspensión en contra de Coset Lara y Rubín Quito, y luego, en el momento que seguramente le era conveniente, ponerlos para suspenderlos, para demostrarle que tiene esa capacidad, y luego restituirlos? Allí hay una acción institucional o de mal manejo de la institución por parte de Mario Godoy y varias áreas: control disciplinario, la Dirección Provincial de Pichincha, para estar en este juego de presiona y afloja, y la consecuencia de esto es que la señora Coset Lara aparece ahora en el caso de Chesdimir Cerdán, coincidiendo con el pedido de Henry Gaibor de que se lo considere en el caso de narcotráfico, pero no en el de lavado de activos, en donde, según el medio de comunicación que hizo público los audios, pues se jugaban alrededor de $5 millones que podían ser incautados para que el Ecuador recupere ese dinero. Es decir, ni siquiera les importaba mucho el tema de la prisión de este señor, sino que les importaba que se quede él con el dinero. Claro. Si así abogada, como se lucha contra el narcotráfico, pues entonces estamos liquidados, ¿no? Sí, abogada, yo le quisiera preguntar tal vez sobre algo que pueda ser un poco más fundamentacional, por decirlo así. Según un artículo de Primicias, y le quiero preguntar de qué manera se puede configurar la imagen ni siquiera del Consejo, sino de la justicia en el Ecuador, considerando que el próximo año hay que hacer concurso de evaluación de jueces y todo lo respectivo a lo que conviene en el año 2026. En 2018, Vintimilla y García, que es el ex procurador de Petroecuador, asumieron la defensa de Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, ¿okay?, que era líder histórico de los choneros. Lograron que la Corte Nacional anulara la sentencia de asesinato en su contra en ese momento, y también esa gestión jurídica logró la liberación, digamos, irregular de Rasquiña en 2020. Según este artículo, también hicieron recursos de revisión para Adolfo Macías alias Fito y para su hermano Javier Macías, y lograron resultados favorables también para la cúpula de la banda. Le pregunto, si hay un estilo o un tipo de clientes relacionado con esta firma, con Invictus, ¿de qué manera eso puede relacionarse con que sea hoy el presidente de la Judicatura, Mario Godoy, con posiblemente claros conflictos de intereses? ¿Cómo queda nuestra justicia sabiendo que el narcotráfico es uno de los principales problemas que este nuevo Ecuador busca combatir? ¿De qué manera se puede generar una coherencia lógica, simbólica, desde lo tecnócrata, desde lo pragmático, desde lo funcional? ¿Cómo es posible que eso suceda? ¿O realmente
nos están diciendo que no va a solucionarse el problema porque justamente la justicia dejó de ser interdependiente o independiente para más bien favorecer redes que no son necesariamente las que uno espera que se combatan. Bueno, lo que usted señala, el historial pasado del señor Mario Godoy, ahora presidente del Consejo de la Judicatura, y el caso de Yesdimir Cerdán y el caso Pachada, que tiene relación con comandos de frontera, donde está implicado el denominado el gerente, el líder de esa banda delictiva, y las actuaciones de Mario Godoy directamente como presidente alrededor de estos casos y su relación anterior dentro de la firma, porque él fue socio de la firma Invictus hasta el año 2024, enero del 2024. Es decir, que hay que chequear los tiempos. De hecho, en el caso de Yesdimir Cerdán, de la información que aparece en los medios de comunicación, resulta que la defensa que hace la señora Vintimilla lo hace en tiempos en los cuales Mario Godoy sí era socio. Él mismo con su paquete de 25% de acciones en dicho estudio. Por lo tanto, no es que está desligado porque ha renunciado en enero del año 2024. Él fue parte del estudio mientras se hacía la defensa de estos narcotraficantes. Y allí se genera un conflicto de intereses evidente, pero también una falta de probidad notoria. Las dos cosas están condenadas por la Constitución para alguien que ocupa un cargo de tan alto nivel. Y hace prever que este conflicto de intereses, que estas relaciones extrañas con este lado oscuro de la sociedad, pues no le habilita al señor Mario Godoy para estar en el órgano de administración y justicia del sistema judicial que tiene que combatir a estas bandas, ¿no? Pero también es incongruente el discurso del gobierno nacional, el discurso de la bancada de ADN, que no han salido a ser categóricos como en otras ocasiones, en cambio sí lo han hecho. Con usted mismo, pues, doctora. Sí. Exacto. Recordemos, con usted mismo. Sí, conmigo por una tontería que se inventaron, que no tenía ni pies ni cabeza, como todo lo que hacen. Entonces, aquí que hay un caso grave, gravísimo, se quedan en silencio. Y eso va a tener un costo muy grande para ADN, ¿no? Si usted escucha lo que dicen los líderes de opinión, el costo es tan grande porque la gente no perdona que le mientan. De hecho, le ha demostrado ya 2 veces al gobierno, tanto en la consulta popular del 2024, donde escogió las preguntas en las cuales le dio la razón y le negó otras. Y en el año, ahora en la consulta del año 2025, le dijo categóricamente no a todas sus preguntas. Ahora le consulto, entonces, ahora le consulto, doctora, en el tema de la participación también, incluso de vínculo familiar que tiene Godoy con la defensa de este serbio. Godoy ha dicho que su esposa no es la abogada del serbio, pero existe una cooperación y que se sabe que en estos casos no existe un solo abogado. Sería Diego Chimbo el abogado que estaría pues es como titular, por así de alguna u otra forma decirlo. Y aquí le quisiera consultar, ¿existe alguna evidencia que la esposa de Godoy realmente forma parte de ese estudio jurídico que está defendiendo el serbio? Claro que sí, existe evidencia. Si usted ingresa a la Superintendencia de Compañías, pero además esto ya va en la periodista Panchana, Gabriela Panchana, el otro periodista Álvaro Martín, en la defensa en abril de este año hizo ya esa publicación de la pertenencia de la señora Dolores Vintimilla al estudio jurídico Invictus, de la pertenencia de Mario Godoy al estudio jurídico Invictus hasta enero del año 2024 y de la pertenencia de Jorge Carrillo, actual asesor de Mario Godoy, en ese estudio jurídico hasta el 16 de julio de 2024, fecha en que Mario Godoy fue nombrado presidente del Consejo de la Judicatura. Por lo tanto, hay una pertenencia a ese estudio y ese estudio
ha hecho la defensa de narcotraficantes. Ahora, otra pregunta también, y es otra de las, no conjeturas, pero otra de las cosas que ha salido dentro de este caso, es tal vez un posible compadrazgo entre el señor Gaibor y el señor Godoy. Desde luego que sí. El señor Gaibor es conocido que es una de las personas de mucha confianza de Mario Godoy. Y ha salido también públicamente su participación en el matrimonio entre Mario Godoy y Dolores Ventimilla, que se realiza el 9 de noviembre del año 2024, 4 meses después de que él fue nombrado presidente del Consejo de la Judicatura. Entonces, Mario Godoy es quien propone a Henry Gaibor para que sea director provincial de Pichincha, y 4 meses después lo invita a su matrimonio. Por lo tanto, la relación es evidente. Entonces no tendría cabida lo que dijo Godoy en el programa con Fabricio Vela en Revelaciones, que dice que él no tiene realmente la competencia para colocarlo en el lugar en el que está, porque no puede actuar de esa forma. Porque es lo que defendió en su momento, digamos, doctora. Mario Godoy en esa entrevista es realmente triste, ¿no? Porque pretende mentir, hacer una serie de aseveraciones con las cuales quiere salir de este embrollo, que no es posible salir de este embrollo, ¿no? Pero cuando miente hace varias aseveraciones que son totalmente descartables con evidencia. Una de ellas es justamente que él allí dice que el señor Henry Gaibor fue nombrado en la administración anterior. El señor Henry Gaibor fue nombrado en agosto del año 2024 y Mario Godoy empieza a presidir el Consejo de la Judicatura en el 16 de julio del año 2024. Es decir, Henry Gaibor llega un mes después de la mano de Mario Godoy, cuando ella era presidente, para ser nombrado director provincial de Pichincha. Y también otro aspecto que pretende negar es cuando dice que su esposa se ha retirado de la defensa de Yasdimir Cerdán, el narcotraficante cuya tesis Henry Gaibor le pidió al juez Carlos Serrano que sea acogida en la sentencia. Y eso también es una verdad a medias, porque si bien es cierto, existe el pedido de separación de la defensa de ella en 2024, ella sigue recibiendo notificaciones hasta noviembre del año 2025. Y eso tiene una implicación gravísima, porque no es inocente el que ella haya estado recibiendo esas notificaciones. ¿Qué le permiten hacer esas notificaciones? Conocer lo que sucede en el proceso. No depender del nuevo abogado. ¿Por qué? Porque le está llegando las providencias de cada uno de los actos, de las diligencias, de las actuaciones dentro del juicio de Yasdimir Cerdán. Por eso es importante sacar todo ese juicio para revisar cuántas veces le llegaron esas notificaciones, y ella no ha mostrado una sola constancia, porque no la tiene, de haber pedido que ese supuesto error, como ahora lo quieren pintar, se estaba cometiendo desde el tribunal que manejaba la causa. Ella nunca reclamó, ella nunca dijo, oiga, esto además es delicado, póngale muchísima atención, y al propio esposo decirle, tú que presides el Consejo de la Judicatura y que eres el principal responsable del manejo del sistema de trámite judicial SATGE, dispón que me retiren porque me siguen llegando las notificaciones. Eso no existe. Doctora Goyes, muy buenos días, qué gusto saludarlo, una feliz Navidad. Gracias, buenos días también. A propósito de lo que ha estado ocurriendo, y uno de los temas que tal vez más álgidos se han tocado es la necesidad del juez Serrano de recurrir a una columna de opinión para exponer este problema. Y aquí viene una gran pregunta. ¿Cuáles son los canales de gestión interna para la transparencia que mantiene la Judicatura de cara a un suceso tan grave? ¿Cuántos reclamos han existido por parte de otros jueces a situaciones similares, o algunos dicen se están dando el día de hoy? Y esto lo decimos porque diera la impresión, sí, de que probablemente, como usted bien hacía el parangón al inicio de la entrevista o en la primera pregunta, hay aquellos que se atreven a dar el paso y aquellos que sucumben en ocasiones a las presiones. Entonces,
¿qué tenemos a nivel de transparencia? ¿Qué constancias tenemos? ¿Cuántas veces se ha dado este modus operandi de que si alguien denuncia o señala una situación, de repente pierde la seguridad? Es importante, si es que usted nos puede dar un recuento de qué ha ocurrido aquí. Sí, dentro del Consejo de la Judicatura existe un protocolo, porque también Mario Godoy pretende deslindarse ahora y más bien responsabilizar al valiente juez Carlos Serrano, diciendo que él no ha puesto en conocimiento su situación de riesgo. Eso es absolutamente falso. Hay una resolución emitida por el director general cuyo artículo 6 dice que los jueces o los operadores de justicia que entran en una situación de riesgo tienen que notificar a la máxima autoridad. Y esta máxima autoridad tiene la obligación de ser ella la que se relaciona con el Ministerio del Interior a través, por sí misma o a través de su delegado. Entonces, no es verdad que el juez tiene que ir al Ministerio del Interior y el Ministerio del Interior solito decide si es que tiene, si es que hace la valoración y determina el nivel de riesgo del funcionario judicial. Por lo tanto, mire, si estaba la señora María Dolores Vintimilla, quien es la esposa, la compañera íntima de Mario Godoy, siendo notificada, perfectamente ella tenía que haber conocido la señal que profirió de amenaza de muerte Yezdimir Cerdán dentro de la audiencia. Y eso habría sido suficiente, sin que siquiera el juez se atreva a escribir, para que él gestione la seguridad del juez. Y no lo hizo. Adicionalmente, ¿usted cree que Henry Gaibor no conocía de ese hecho sucedido dentro de la audiencia? Claro que tenía que conocerlo porque estaba pendiente de la causa. ¿Y a quién tenía que haberle comentado por la cercanía que tiene el señor Henry Gaibor con Mario Godoy este hecho? Y ellos, más bien, y Mario Godoy, mire lo grave de esto, ¿no? Porque este además no es un caso aislado. Lo que se muestra ya es una conducta sistemática en favor del crimen organizado y para exponer a los jueces y funcionarios judiciales a que sean incluso terriblemente, pero hay que decirlo, incluso que su vida que está en riesgo pueda opacarse porque los deja sueltos en manos de la delincuencia organizada. Este hecho de no dotarle de seguridad, de obligarle a que renuncie, de retirarle, no es que le retira a Mario Godoy la seguridad, pero él es el instrumento de llegada ante el Ministerio del Interior. Y lo hace con el juez Carlos Serrano y lo hace con una directora provincial que sufrió un atentado de 8 disparos por parte de en un intento de sicariato. Doctora Goyes, le quedamos profundamente agradecidos en este panel por haber contestado nuestras preguntas. Con todo gusto, siempre a la orden. Muy buenos días. Buenos días y felices fiestas. RTP